en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, ¿verdad? Del libro de Génesis, vimos cómo el hombre cayó en pecado, ¿verdad? Como el hombre, hermano, el hombre y la mujer estaban en estado de perfección y de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando la serpiente, hermano, vino y engañó a Eva, ¿verdad? Usted se recuerda de que vino el diablo, ¿verdad? Y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. ¿Verdad? Yo quiero que usted medite en algo aquí muy importante, porque en el día de hoy hay gente en las iglesias, hermano, que no están creyendo la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Sí, hermano? Quiero que usted medite en un par de cosas aquí. Con que Dios os dijo, no comeráis de todo árbol del huerto. Eso es lo que Dios le dijo a Eva, que no comieran de todo el árbol del huerto. Le dijo Dios que comieran de todo árbol del huerto, menos de uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Con que dijo Dios, no comeréis de todo árbol del huerto. Dice, con que dijo Dios. Está cuestionando lo que Dios dijo. Con que dijo Dios. Está cuestionando lo que Dios dijo. ¿Verdad? Cuando tú y yo, escúchame bien, cuando tú y yo cuestionamos la palabra de Dios, el diablo nos está manipulando y ni cuenta nos damos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo cuestionamos la Biblia, cuestionamos la palabra de Dios, el diablo nos está manipulando y ni cuenta nos damos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo fue tentado en el desierto? ¿Verdad? En el capítulo 7 del libro de Mateo, ¿verdad? El capítulo 4 del libro de Mateo, ¿verdad? Dice que Cristo fue tentado, él estuvo en el desierto por 40 días y por 40 noches. No comió ni bebió, bueno, no dice si bebió agua o no, debe de haber bebido agua, pero no comió, ¿verdad? Y vino el diablo y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si en verdad está cuestionando la divinidad de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, y 3 veces atacó el diablo a Cristo, ¿verdad? Mira, lo subió, dice que lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, tírate de aquí, porque la palabra dice en el Salmo 91, porque le cita el Salmo 91, que si te tiras aquí, Dios va a mandar a sus ángeles para que ellos eviten que tu pie tropiece contra piedra. ¿Se acuerdan? Citó la palabra. La sacó de contexto el diablo. El diablo usa la palabra fuera de contexto. Yo quiero que eso tú lo sepas. Tú que lo estás viendo en esta hora por medio de Facebook, entiendas que el diablo tuerce la escritura. El diablo usa la escritura fuera de contexto. El diablo hace a la gente cuestionar la palabra de Dios. Aunque Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo agarró lo que Dios dijo, pero lo torció. Dios dijo, puedes comer de todo árbol del huerto, menos de un árbol. Pero el diablo lo torció, aunque Dios dijo, no comerás de todo árbol del huerto. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, la razón por la cual murió Cristo es porque los seres humanos, hermano, en la primera pareja, Adán y Eva cayeron en pecado y nosotros hemos tomado el ADN de ellos. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen? El ADN que es el pecado. Y el ADN de ellos ha sido pasado de generación en generación hasta nosotros. Y nosotros también se lo hemos pasado a nuestros hijos. ¿Cuánto dicen amén? Y es por eso que Cristo tuvo que venir para pagar el precio para nuestro vuelo al cielo. Le decía yo a una señora, ¿verdad? De que, no sé si le platiqué a ustedes, mi esposa y yo en el año, no sé qué año era, estaba chiquillo en Yashua, ¿verdad? Fuimos a Orlando, Florida, hermanos, a Disneylandia, que está allá en Florida. Y el Disneylandia de Florida tiene 5 parques. Entonces, el vuelo, fíjense bien, a lo que quiero llegar es que ella y yo y mis hijos y mis hijas fuimos a este viaje, pero nosotros no teníamos para pagar ese viaje. El trabajo de ella trabajaba para GD, trabajaba para Verizon, y tenían ellos un concurso en el que la vendedora que vendiera más, que ganara más puntos, no sé cómo estamos. Los negocios hacen esto, ¿verdad? Para promover las ventas. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces ella se ganó este paquete en el que nosotros fuimos a Florida por una semana. Nos pagaron todo, hermano, el vuelo, los hoteles, la entrada a los parques, ¿verdad? Y nosotros, pues no éramos, en aquel tiempo que ella trabajaba y yo trabajaba también para una compañía,
no ganábamos lo suficiente para poder haber pagado por ese viaje, ¿no? Entonces era imposible para nosotros hacer ese viaje por una semana, nosotros dos con los hijos, ¿verdad? Quiero decir que es imposible que tú vayas al cielo. Las obras nunca serían suficientes. Tú tendrías que ser tan santo y tan perfecto como Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tú tendrías que ser tan santo y tan perfecto como Dios. Te pregunto, ¿eres tú tan santo y tan perfecto como Dios? No. Dice la Biblia, Santiago 2:10, que si tú guardaras todos los mandamientos, pero rompieras nada más uno, ya te seas culpable de romperlos todos. Tú y yo hemos roto, hermanos, más de un mandamiento, y por lo cual hemos roto todos los mandamientos. Entonces es imposible que tú y yo podamos adquirir nuestro boleto, no para Florida, pero para el cielo. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó por tus pecados y por los míos, y Él compró tu boleto para el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Y tú vas a ir al cielo no por lo que tú estás haciendo o has hecho, por lo que harás, pero vas a ir al cielo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? Le pudieras dar un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad, hermanos? Entonces, Cristo murió, y tú y yo ya vimos, ¿verdad? Hay personas que dicen que la película de la Pasión de Cristo está exagerada, dicen ellos. No, hermano, no está exagerada, se queda corta a lo que le hicieron a Jesús, hermano. Se queda corta a lo que le hicieron a Jesús, y todo eso lo hizo Él por ti y por mí, para evitar que tú y yo nos perdiéramos y nos fuéramos al infierno, y para darnos la oportunidad de irnos al cielo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, la semana pasada dejamos muerto a Cristo y dijimos de que Cristo, hermano, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, hermano, estaba sudando con gotas de sangre, ¿verdad? Lo cual los doctores, los médicos dicen de que cuando esto pasa es porque la persona está pasando por un estrés interno increíble, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor, hermano, fue crucificado. Bueno, antes de ser crucificado, lo llevaron ante Pilato, lo llevaron ante el sumo sacerdote, hermano, le escupieron la cara. Imagínense escupirle la cara a Dios. Le golpearon, no a cachetadas, le golpearon con los puños, hermano, lo agarraron como costal de bolsa de boxeo, lo golpeaban con aquel odio, con aquella hazaña, lo dejaron irreconocible, hermano. Le arrancaron, dice la Biblia, no dice toda la Biblia, la barba, pero le arrancaron pedazos de la barba, hermano, a jalones. Le clavaron una corona de espinas, hermano, y le pegaban sobre la corona de espinas con una vara, ¿verdad? Que actuaba como clavo y como martillo y clavo, ¿verdad? Lo latiguearon, hermano, dice que 39 veces, con un látigo que al final tenía unas colas el látigo, y el látigo tenía pedazos de vidrio y pedazos de metal, hermano, que al agarrar la carne, al jalar, hermano, le arrancaban las carnes y le dejó la espalda abierta completamente, hermanos. Tanto así que un hombre le tuvo que ayudar a cargar la cruz porque ya no podía. ¿Se acuerdan, hermanos? Y llegó a la cruz, hermano, y lo crucificaron. Si lo han crucificado aquí de las palmas, el peso de su cuerpo hace que se desgarre. Lo crucificaron aquí de las palmas, de ahí de los pies. Y el Señor fue abandonado por todos, hermano, y Él murió ahí en la cruz. Él dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos salvos de nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ahora, la pregunta es la siguiente. Muy bien, Cristo está en la tumba muerto. ¿Cuánto dicen amén? Se moriría también su espíritu, porque hay aquellos que piensan que se murió nada más su cuerpo, su espíritu nunca se murió. La pregunta es la siguiente: ¿qué estaba haciendo el espíritu de Cristo mientras el cuerpo de Cristo estaba en la tumba? Y es lo que vamos a ver ahí. Quiero decirles algo. ¿Se acuerdan a dónde iba Cristo? Cristo iba al cielo, porque a su padre le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A dónde iba Cristo? Iba al cielo. Pero antes de ir al cielo, Él primero fue a la vez, ¿verdad? A las partes más bajas de la tierra. No va a ser castigado, pero fue a proclamar victoria. Ustedes me van a ayudar. ¿Quién tiene Efesios 4? A ver, Juan tiene Efesios 4. ¿Y quién tiene cuál es el primera de Pedro 3:18? Creo que es. Ahí viene el hermano con el micrófono. Gracias, hermano. Qué chulada de trabajo hace el hermano. A ver, lo va a leer Juanito, ¿verdad, Juanito? ¿Lo va a leer fuerte?
A ver, léalo, hermano. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Espérese, subiendo a lo alto, o sea, al cielo, llevó cautivo la cautividad que estaba allá abajo, ¿verdad? En el paraíso, allá en el seno de Abraham. A ver, sígale. Y eso que subió, sí, que es, sino que también había descendido ajá, primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que deténgase un segundo, hermano. Antes de subir al cielo, él primero bajó a las partes más bajas de la tierra. Se llevó esa gente que estaba ahí esperando, los santos del Antiguo Testamento, los Abrahams, los Moiséses, los Davids, y se los llevó a la presencia de Dios. Siga leyendo, hermano. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo el mismo constituyó. Sí, ahí constituyó apóstoles y otra cosa, pero hasta ahí nomás quería. Entonces dice de que el que subió por encima de todos los cielos, ¿verdad? Porque el cielo debe de estar en un lugar muy, muy alto, ¿verdad? Donde está el cielo, donde vamos a ir. Pero antes de subir, dice que bajó a las partes más bajas de la tierra y se llevó a los que estaban ahí cautivos, se los llevó a la presencia de Dios. Ahora quiero decir algo. Pregunta, ¿dará Dios segundas oportunidades ya en el Hades, en el infierno a personas? No puede ser. Porque en el capítulo 16 del libro de Lucas dice que los que llegan ahí a ese lugar ya no pueden salir. Ni los que están en el Hades pueden salir de allí a pasarse al paraíso, ni los que están en el paraíso pueden pasar a ayudar a los que están en el Hades, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano Juan. El otro texto, ¿quién lo tiene? Amén, la hermana Mari, ¿verdad? Creo que será 3:18, primera de Pedro 3:18, también habla de eso, del Hades, ¿verdad? Fíjese. Sí, creo que es 3:18. Porque el 3:15 dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Pero el 18. Dice la palabra de Dios, sí, el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. O sea, nomás se murió su carne, no su espíritu. Siga leyendo, hermano, fíjese. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En ese espíritu él fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Sígale, hermano. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Fíjese, amén, deténgase aquí, voy a comentar. Entonces, estos espíritus encarcelados eran del tiempo de Noé, aquellos que se estaban burlando de Noé, ¿se acuerdan? 120 años les predicó Noé ahí la paciencia de Dios, 120 años. Y estos son ahora no les fue a dar una chance para que se salvaran, nada más les fue a predicar que él había vencido al diablo, a la muerte y al pecado. Los otros que estaban en el otro compartimento, ahí en Lucas 16, en su casa usted lo puede ver, que es el paraíso, es a los que él se llevó ahí arriba. Pero hay algo que ella me gustó, algo que ella le dice. Léame otra vez el 18 desde el principio, hermano. Oiga bien. Porque también Cristo padeció una sola vez. Deténgase. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Pues ¿por qué con todo respeto, ¿por qué lo sacrifica la Iglesia Católica cada vez que hay una misa? Si nada más padeció o murió una sola vez. Debe de ser una sola vez, nada más. El sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Sigan leyendo. Por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Verdad? Sí, o sea, su cuerpo murió, no su espíritu. ¿Verdad? ¿Qué más sigue diciendo? Dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En ese espíritu él fue a ese lugar a predicarles que él había vencido a la muerte, al diablo y al pecado.
¿verdad? Y a Satanás sí, hermano, y a la muerte, ¿verdad? Sí. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, eran personas que se murieron del tiempo de Noé, que fueron a dar a ese lugar, porque no quisieron obedecer, no se quisieron arrepentir, ¿verdad? Sí, hermano. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Amén. Gracias. Y ahí termina. Sigue. Sí. ¿Qué dice? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí, o sea que ahí ya entra en otra cuestión del bautismo, ¿verdad? Que un día les explico eso, ¿verdad? Gracias, hermana, nada más hasta ahí, ¿verdad? Ese es un pasaje difícil de entender porque como que da a entender que el bautismo salva. Pero no dice la Biblia que la salvación no es por obras. Si el bautismo, ahí en su casa lo leo, hermano, pero aquí le va. Si el bautismo salvar, ¿por qué no le dijo Cristo al ladrón de la cruz? No te vas a ir conmigo al paraíso, tenemos que bajarnos para poderte bautizar, para que te puedas ir al paraíso. Le dijo a ese hombre, le dijo, de cierto le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sin bautismo, sin diezmo, sin nada. ¿Cuánto dicen amén? Nada más lo que tenía el hombre se arrepintió y puso su mirada en Cristo, y eso es lo que se necesita para irse al cielo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Puedes dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, ya vimos el porqué de la muerte de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Murió porque nosotros los hombres habíamos caído, hemos recibido de Adán y Eva el ADN, el pecado de Adán y Eva, que ha venido pasando por miles de años hasta nosotros, y nosotros hemos pasado a nuestros hijos, y nuestros hijos se los van a pasar a los hijos a ellos también. Cristo murió, ¿verdad? Para pagar el precio por los pecados. Su cuerpo muerto en la cruz, su espíritu descendió a ese lugar, no a ser castigado. Porque hay gente que, ustedes han oído que hay gente que dice que él fue a ser castigado por el diablo. Eso es antibíblico, hermanos. Fue a proclamar victoria y fue a llevarse a los que estaban cautivos allí abajo, otra vez a los Abrahams, a los Davids, a llevárselos a la presencia de Dios, hermano. Ahora, cuando tú y yo morimos, ya no vamos a ese lugar. Tú y yo vamos directamente a la presencia de Dios. ¿Dónde dice eso? Ayúdenme dos. Levante la mano dos. ¿Verdad? Tú eres una, mi hermano Juan. Ok. Filipenses 1:21 va a ser mi esposa, a 23. Juan va a ser 2 Corintios 5:8. A ver, léanmelo, hermano. ¿Verdad? Todos los seres humanos, antes de la muerte y crucifixión de Cristo, todos íbamos a las partes más bajas de la tierra. Según Lucas 16, el Hades o el Seol es una y la misma cosa. Está compuesto por dos cosas, por un paraíso y por un lugar de castigo. Pero hay una cima, ¿verdad? Hay una cima que no se puede pasar de un lado para otro. Pero ahora, hermano, después de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros ya no vamos a ese lugar, vamos directo a la presencia de Dios, ¿verdad? Si no sé si mi esposa lo tenga ya. 1:21 al 23, ¿verdad? Pero en español, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, para mí el morir es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Despartir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. No, hasta ahí. Entonces dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Dice, y yo preferiría mejor morirme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces cuando el creyente, pero algún bruto va a decir, pero ese solamente es Pablo. No, ese es cada cristiano que tiene a Cristo en su corazón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando dice Pablo, yo me quiero morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra del Padre. ¿A dónde vamos a ir cuando muramos? A la diestra del Padre.
Nuestro cuerpo se queda aquí en la tumba, en la tierra, pero nuestro espíritu se va, hermanos, a la presencia de Dios, el Padre y del Hijo. ¿Verdad? Inmediatamente. ¿Verdad? Ahora Juan tiene ese, 2 Corintios 5:8. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:8. Fíjese. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ahora lo voy a detener un poquito. Yo estaba, Javier, ahí con Laura cuando ella pasó, ¿verdad? Tú creo que también estabas. Laura estaba respirando, su pecho se movía, ¿verdad? Estaba respirando. Y de repente ella ya no respiró, el pecho de ella se quedó así. ¿Cuándo se fue Laura? En el momento que dejó de respirar. ¿Cuándo llegó al cielo? En el mismo momento. Ahí lo dice, otra vez, léamelo de nuevo, mire, dice. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La presencia al Señor. ¿Qué sigue diciendo? Dice, porque por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Pero qué tremendo, ¿verdad? Dame, ya que estás ahí, Ángel, dame otra vez el 8. Mire, véanlo acá arriba. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Cuándo se ausenta la persona del cuerpo? Cuando se va el espíritu, cuando deja de respirar. Cuando llega ya y presentes al Señor. En el momento que deja de respirar aquí en la tierra, ya está en el cielo o está muy cerca en camino al cielo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Ahora, gracias, hermano Juan. Den un aplauso a los hermanos. ¿Verdad? Amén. Ahora, entonces, Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habían creado un mundo perfecto, un mundo hermoso. En el plan era que tú y yo camináramos con Él, viviéramos con Él, conviviéramos con Él, tuviéramos comunión con Él. En el plan de Él era que nunca nos hiciéramos viejos, que nunca nos muriéramos, que nunca nos enfermáramos. ¿Cuántos dicen amén? Se echó a perder eso. No porque Dios no tenía poder, porque Dios nos dio libre albedrío. Y desgraciadamente el hombre, ¿verdad? Los seres humanos, hacemos mal uso de nuestro libre albedrío. No te vayas a burlar, hermano, de Adán y Eva, porque tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor trazó su plan desde antes de que empezara el mundo, hermano. Ya sabía lo que iba a hacer. Mandó a su hijo murió por nosotros, su hijo pagó por nuestros pecados el precio para irnos. Acuérdate del viaje que te dije que hicimos mi esposo y yo, que era imposible que ella y yo lo hiciéramos. ¿Cuánto dicen amén? Él lo hizo, Él lo pagó. Él pagó tu viaje, que para ti es imposible que tú lo pagues por tu religiosidad o por tus buenas obras. Es imposible, pero Él lo pagó por ti. Ahora, Cristo muerto en la cruz, muerto en la tumba, ya vimos lo que hizo su espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Descendió a las partes más bajas de la tierra para proclamar victoria y para llevarse a los que estaban ahí cautivos a la presencia de Dios. Ahora, ¿cuándo resucitó Jesús? Vamos a ver esto, ¿verdad? Vamos a San Juan. San Juan capítulo 20, Ángel, San Juan capítulo 20. Fíjese, hermano, San Juan capítulo 20. Vamos a ver ahora la resurrección de Jesús. Quiero decirles algo, hermanos. Los testigos de Jehová dicen que el cuerpo de Cristo nunca salió de la tumba, no. Se lo comieron los gusanos, dicen ellos. ¿Ok? Y lo cual es una verdadera estupidez, ¿verdad? Y que aparte de eso, que el Espíritu de Cristo salía de esta persona y se metía en otra, y se metía en otra, y se metía en otra, y por eso los discípulos no lo reconocían. Mentira eso. Vamos a ver qué dice aquí en San Juan, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, ¿sabías tú que en el calendario, en la semana judía, el calendario judío, el domingo es el primer día de la semana? ¿Por qué nos reunimos los cristianos el primer día de la semana, el domingo? Porque estamos celebrando la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. ¿Por qué no lo reconocían a Cristo? Porque estaba oscuro. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro, lo cual era un problema, hermano. Esa piedra solamente la podían mover como 20 hombres. Y ella estaba, ellos, quiero que entiendas esto, ellos fueron a la tumba porque ellas no esperaban ver la tumba vacía.
ellas esperaban ver la tumba con Cristo adentro de la tumba. ¿Cuánto dicen amén? Y llevaban, hermano, unas especias para ungir el cuerpo de Cristo, para embalsamarlo, como las momias. No esperaban verlo resucitado, y ellos sabían que tenían un problema. ¿Cómo vamos a mover esa piedra? Solamente 20 hombres la pueden mover, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el versículo 2, nota lo que dice. Entonces corrió Juan, ¿verdad? Corrió y fue a Simón Pedro, esa mujer, porque era el líder. Y le dice, y al otro discípulo, que es bien modesto, Juan, pero él no dice a mí, Juan, sino dice al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Dice, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No fue suerte, nadie se robó el cuerpo del Señor. Hay una mentira que dice que los mismos discípulos desaparecieron del cuerpo para hacer que había resucitado. No, hermano, eso es lo que esta mujer tal vez pensó, ¿no? Vamos al 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, el que está escribiendo, y fueron al sepulcro. 4, versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más a prisa. Yo quería que todos supieran que yo, Juan, corrí más a prisa que Pedro, probablemente porque era joven y Pedro ya era un hombre ya pesado y más viejo, y llegó primero al sepulcro. ¿Verdad? Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. ¿Verdad? Juan llegó primero, pero no entró. No sé si haya sido que le haya dado miedo, no sé qué fue. ¿Verdad? El versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él. Este era bien intrépido y este sí le valía. Entró, dice, en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. 7. Y el sudario que había estado sobre de la cabeza de Jesús, ¿verdad? No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Usted cree, hermano, que si alguien se va a meter ahí a robarse el cuerpo de Jesús, va a tomarse el detalle de doblar el sudario y de ponerlo por ahí, todo bien bonito así, really neat, como dice el gringo? ¿Usted cree, hermano, eso? No, hermano, el Señor se resucitó a sí mismo, dice el capítulo 2. Alguien búsquelo. ¿Quién lo va a buscar? Una persona. Mari. El capítulo 2 de San Juan, versículo 19. Se resucitó el Señor, hermano, y él mismo se quitó aquello y lo dobló y lo puso ahí, ¿verdad? Mientras ella busca eso, dice, el sudario que había estado sobre de la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Qué detallazo, ¿verdad? Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Gloria a Dios. Versículo 9. Versículo 9, hijo. Ahora hasta ahí llega nomás. Ok, entonces déjame, yo le sigo aquí con la. Hasta ahí llega nomás. Déjamelo, espérate. No hay problema. ¿Dónde está? Llega hasta el 10, ¿verdad? Es el 9. Ok, yo leo, aquí si tiene la Biblia abierta, dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, ¿verdad? Entonces Mari tiene un texto ahí, ¿verdad? Que sí, hay un texto que dice que el Padre resucitó al Hijo, Hechos capítulo 2. Hay otro texto en Romanos capítulo 8 que dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. No hay ninguna contradicción. Los tres actuaron juntos en la resurrección de Cristo, como los tres actuaron juntos también en la creación del universo. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? El texto de Mari dice que Cristo se resucitó solo. A ver, léalo, hermano. ¿Qué dice? Creo que donde dice destruir este templo. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en 3 días lo levantaré. ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Dice. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él no hablaba del templo, dice. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Verdad? Siga leyendo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias, hermano Mario. O sea, ¿cómo se llama? Los judíos están pensando, él está hablando del edificio
Y ahí dice, no estaba hablando del edificio. Cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, él estaba hablando de su cuerpo. Entonces Jesús se levantó a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted conoció a un líder religioso que murió por usted, que dio su vida por usted y que se resucitó él mismo? Nunca ha habido eso. Ni Buda, ni Confucio, ni Muhammad, ni nadie. Solamente Jesús. ¿Usted cree que merezca un aplauso al Señor? Gloria al nombre del Señor. Vamos, dicen amén. Ahora, ahí mismo, ¿verdad? No sé si, ahí mismo en el capítulo 20 de San Juan, versículo 11, no sé si lo tengamos, Ángel. Si no, aquí con su Biblia dice, yo voy leyendo porque me está ganando el tiempo. Pero María estaba afuera llorando. Otra razón por la cual María no lo reconoció ver a Cristo, porque estaba oscuro y porque había lágrimas en sus ojos, estaban obstruidos por lágrimas. Pero María estaba afuera llorando, dice, junto al sepulcro, dice, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados. Los ángeles, hemos visto, ¿verdad? No, nada en contra de las mujeres, pero nos han presentado angelitas, son ángeles, son varones, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Era Jesús, pero ella no lo había reconocido, pero era Jesús, ¿verdad? Y continúa diciendo, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba ahí del cementerio, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabuni o Rabbi, que quiere decir maestro, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no me toques. Ahora quiero explicar esto, ¿ok? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Pero ya había subido al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Había descendido a las partes más bajas de la tierra y había subido al Padre y ahora había venido de allá. ¿Por qué dice Jesús no he subido al Padre? Y dice bien. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso alguna vez por qué? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué? Como que aquí, pues ¿qué es lo que pasó aquí? Bajó y luego subió y descendió, ya se resucitó, pero ¿por qué está diciendo que no ha subido? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso alguna vez? Dice la respuesta, que sencilla es, hermano. Ha subido mi espíritu, mi cuerpo no ha subido. Por eso le dice, y no le dice no me toques, esto es tocar. ¿Cuánto dicen amén? Le dice, en el griego le dice, deja de sujetarte, déjame ir, ¿verdad? O sea, me estás sujetando, me estás apretando, suéltame. Todavía no me voy en cuerpo al cielo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermano? Entonces, dice María, ¿verdad? Volviéndose ella, verso 16, le dijo, Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, o más bien, deja de abrazarme, porque aún no he subido en mi cuerpo físico a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y dicen las sectas, Jesús no puede ser Dios, él dijo que iba a subir a Dios. En Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 8, el Padre le llama a Cristo Dios. Entonces tampoco el Padre es Dios. Si vamos a seguir esa lógica, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? No hay tres dioses, hay un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas que componen a un solo Dios verdadero. ¿Verdad? Que comparten la misma esencia, sustancia y naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces, fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas.
¿verdad? Híjole, está larguísimo, a ver si me alcanza el tiempo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, aquel domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Se da usted cuenta de esto? Las manos y el costado. Otras palabras, este cuerpo es el que estuvo en la cruz. Por eso tiene cicatrices en las manos y en mi costado. ¿Cuánto dicen amén? Soy yo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me creen? Ay Dios, hubiera puesto el dedo aquí. En el 20, pero qué verso. Oh, aquí está. Sí, ese fue el 19, ¿verdad? Dice, el 20, perdón. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. No hay un solo lugar en la Biblia que diga que los pastores o evangelistas debemos hacer eso con la gente. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Verdad? ¿Se ha fijado usted en el YouTube y en el Facebook? Gente hace payasos dándole el mal aliento a la gente. Tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la Escritura. ¿Cuánto dicen amén? Mucha práctica, hermano, en iglesias pentecostales totalmente errada. ¿Cuánto dicen amén? Debemos de sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Le puedes dar un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? No lo que diga el hermanito hacer, lo que dice la palabra. Ahora, dice, ya dijimos que sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos, ¿verdad? Ahora, quiero ver algo aquí. No estaba Tomás, ya se había suicidado Judas. Habían 10 nada más ahí, ¿verdad? Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto, ¿verdad? No a otro que un cuerpo extraño en el que el Señor se metió. No, dice, al Señor hemos visto, ¿verdad? Y dice, Él les dijo, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, la evidencia, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer, no creeré. 8 días después, Cristo no estaba ahí. ¿Cómo se dio cuenta Cristo de la plática? ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Cristo es omnisciente y omnipresente. ¿Cuánto dicen amén? Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. O sea que el cuerpo físico glorificado en Cristo puede traspasar paredes si Él quiere, ¿verdad? Y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí mi dedo. Tomás, yo no estaba aquí cuando tú dijiste eso, pero yo me di cuenta de lo que tú dijiste, porque yo me di cuenta de todo. ¿Cuánto dicen amén? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mira, fíjese aquí. Pon aquí tu dedo y mira mis ¿qué? Mira mis manos. Era Él. Y acerca tu mano y métela en ¿qué? En mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y este Dios mío es con D mayúscula, que quiere decir que le estaba llamando Dios a Jesús. Ahora, si Jesús no fuera Dios, le tocaba a Jesús reprender eso, hermano. Pero no lo hizo, antes lo comenta. Mira lo que dice. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, tú y yo somos aún más bienaventurados que Tomás, porque creemos en Él sin haberlo visto. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver la última escritura. Está en Lucas 24. Aquí, y la pudiera dejar así, pero en Lucas 24 hay algo que yo quiero que tú veas, que es importante, hermano. Porque ya viste que el cuerpo de Cristo puede atravesar paredes. Entonces tú vas a decir, bueno, entonces no era un cuerpo físico. Pero aquí vamos a ver que sí era un cuerpo físico. En el capítulo 24. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ahí lo dice. En el primer
El primer día de la semana, otra vez el domingo, ¿verdad? Muy de mañana, esto es como lo cuenta Lucas. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. No esperaban encontrar la tumba vacía. No esperaban que él haya resucitado. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2, Ángel. Hallaron removida la piedra del sepulcro, que solo 20 hombres la podían mover. ¿Quién la removió? ¿Y por qué? Verso 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Verdad? Versículo 4. Ahora quiero decir algo. La tumba no fue movida para dejar salir a Cristo. La tumba fue movida para que tú y yo pudiéramos entrar a la tumba vacía. ¿Verdad? Para que el mundo pudiera entrar y ver la tumba vacía. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? El 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas 2 varones. ¿Qué son los ángeles? 2 varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, un título mesiánico que él usaba para él, sea entregado en manos de hombres pecadores, romanos y judíos, y que sea crucificado. Dice, la gente alega esto, no fue crucificado. Dicen los testigos, murió en un palo vertical. No dice crucificado, ¿verdad? Y que sea crucificado y resucite al tercer día, ¿verdad? Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de estas palabras, de sus palabras, ¿verdad? Déjenme ver hasta dónde voy a llegar. Hasta el 12, ¿verdad? Versículo 9, Ángel. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. 10 eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 11 más a ellos les parecía locura. Habían estado estudiando por 3 años bajo el Maestro Jesús y estaban reprobando ¿cómo se dice? El examen, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Más a ellos les parecieron locura. Hay gente en las iglesias que les sigue pareciendo locura la palabra de Dios, hermano. Más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Te pregunto en esa tarde, ¿las crees tú? Las debes de creer, las debo de creer yo. ¿Verdad, hermanos? Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Verdad? Ok. Ahora nos vamos a brincar lo del camino de Maús está bien largo, hermanos. Pero vamos a leer nada más esta parte. El 36. El verso 36. Dice 36. Ok. Pudo atravesar paredes del Señor. Sería un cuerpo así como eso. Miren, esto es físico, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esto es físico. Vamos a ver. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, sin que ellos supieran cómo, y les dijo: pasa a vosotros. 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu o un fantasma. Entonces, verán. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, soy físico. ¿Cuánto dice amén? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos. ¿Qué tenía Jesús? Carne y huesos. Ya no era carne y sangre, ahora es carne y huesos, ¿verdad? Dice: como veis que yo tengo. O sea, tú y yo tenemos ahora carne y sangre. Cuando lleguemos al cielo y el Señor nos resucite, ya no vamos a tener sangre, pero vamos a hacer carne y huesos. Vamos a tener un cuerpo como el de él. Primera de Juan capítulo 3 dice eso, ¿verdad? Entonces, el verso 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, la evidencia. Miren mis manos, yo estaba en la cruz, aquí están las huellas.
miren mis pies, miren mi costado, ¿verdad? Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ahora para poder digerir comida yo tengo que tener un estómago, ¿verdad, hermana Rosy? ¿Cuántos dicen amén? Yo no entiendo esto, ¿cómo es esto, hermano? La mera verdad, mi cabeza pensó. Y entonces el excusado luego, o sea, hay cosas que yo no entiendo, no entendemos pero cuando lleguemos allá ya nos van a explicar. Lo único que yo sé es que comió comida, ¿verdad? Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Verso 42. Entonces le dieron parte de un pez asado, ¿verdad? Y de un panal de miel, ¿verdad? 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Para que ustedes puedan entender que yo soy físico y que tengo un cuerpo físico, voy a comer esta comida física. Ustedes me van a ver a mí comer esto. No tengo hambre, no necesito de comida, pero lo voy a hacer para ayudarles a ustedes en el problema que están teniendo ahorita ustedes en su incredulidad, ¿verdad? Versículo 44, y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Se va a cumplir todo lo que está escrito. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas mayores y menores y en los salmos, ¿verdad? 45, Ángel. Entonces les abrió el entendimiento. A veces no lo reconocían, él mismo les velaba el entendimiento. En la historia de los dos que iban camino de Maús, dice que les veló el entendimiento. Aquí vemos que ahora él les abre el entendimiento. Él quería saber qué es lo que ellos creían acerca de Jesús, ¿verdad? Acerca de la resurrección. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién es el que les abrió el entendimiento? Jesús. ¿Quién es el que nos abre el entendimiento a nosotros? Jesús, ¿verdad? Para que comprendiesen las escrituras. Hay gente que no la comprende. ¿Por qué? Hace falta que Cristo le ayude a esa persona a que le abra el entendimiento. ¿Cuánto dicen amén? Allí está enfrente de usted, hermano. 46. Y les dijo, así era, así está escrito en la palabra, y así fue necesario que el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Verdad? Versículo 46 hasta el 49 nada más, ¿verdad? Y dice el 47, dice, y que se predicase en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, el arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente hay arrepentimiento y perdón de pecados en la persona de quién. Ahí te lo está diciendo, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Que es casa. 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, la venida del Espíritu Santo, a vosotros, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Van ustedes a hacer una obra sobrenatural, van a salir, van a predicar, pero también ustedes van a convertirse en mártires. Muchos de ustedes van a morir muertes muy feas, y ustedes necesitan del poder y de la autoridad del Espíritu Santo para poder soportar todas estas cosas. Necesitan ser ungidos por el Espíritu de Dios para poder ministrar la palabra con poder y la gente se pueda convertir. ¿Ustedes se acuerdan del día de Pentecostés? Los 3,000 almas se convirtieron a Cristo, 2,000 o 3,000, no recuerdo, ¿verdad? Y eso es porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, transformó a Pedro, ¿verdad? Ahora, no sé si lo tengas, Ángel, yo lo voy a leer, ya son 4 versos más. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, dice el versículo el 50, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, según Lucas dice que era como 500, se deberá adorar a Cristo. Aquí nos lo está enseñando, ¿verdad? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo. ¿Por qué será que la gente no quiere venir al templo, hermanos? Estaban siempre en el templo, ¿verdad? Siempre alabando
y bendiciendo a Dios. Amén. Y así se acaba el Evangelio. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo, hermano. Y en 1 Corintios capítulo 15 dice de que porque Él está vivo también nosotros vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿quiere decir esto de que cuando yo me muera, yo voy a estar dormido ahí en la tumba? Tu cuerpo va a estar dormido, ¿sí? Tu cuerpo. Tu espíritu se va a ir a la presencia de Dios. ¿No dijo eso Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé aún qué hacer. Sí. Prefiero morirme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El espíritu de la persona se va con Cristo, el cuerpo se queda en la tierra, ¿verdad? El pasaje que usted leyó, hermano, 2 Corintios 5:8, dice que estar ausente del cuerpo, la manera, el momento que estamos haciendo esto, estamos explicando, hay vida. De momento que ya te fuiste, ya llegaste a la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que porque Él vive, nosotros viviremos también. Porque Él resucitó, nosotros viviremos también. Así que adelante, hermano, no se me desanime. Adelante. ¿Cuánto dicen amén? Den un aplauso al Señor. A ver, vamos a... Bueno, déjeme hacer esto. Póngase de pie. Usted que nos está viendo, ¿verdad? Estamos aquí, ya conocemos al Señor, pero usted que nos está viendo por medio de Facebook, le hemos predicado el Evangelio. El Evangelio es: el hombre está perdido en sus pecados, solo Cristo le puede salvar. Y yo no sé, a los que estamos aquí en el templo ya tenemos una relación con Él, pero usted que nos está viendo, donde quiera que esté, en México, aquí en Estados Unidos, México, en el centro de Sudamérica, España, Canadá, nos ven. Yo no sé si usted tenga a Cristo o no en su corazón, pero en esta tarde le queremos invitar para que usted le abra su corazón a Jesús y Él puede entrar en su corazón. Amén. Repita conmigo esas palabras. ¿Me ayudan, hermanos? Diga: Señor, en esta hora yo he escuchado tu palabra, yo he entendido que soy pecador, que necesito un Salvador. Y Jesús, tú eres ese Salvador. Tú eres ese único Salvador que puede salvar a los pecadores. Yo te pido que tú entres en mi corazón, me salves, me perdones, escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.